Bienvenidos a Gramón y compañía. Hoy me acompaña un exalumno mío y que me enorgullece de que estés aquí conmigo, el ingeniero Darío. ¿Cómo estás, Darío? Muy bien, Gramón, mucho gusto. Ya tenía años de no verte, ¿verdad? Años. No sé cuánto ha sido, como unos Sí, cinco, seis probablemente. años. Sí, no, pues ya hace tiempo, ¿verdad? Cuando me das mis cursos de inglés, estaba Sí, mejorando yo mi oye, te práctica en daba aquel inglés. entonces. La gente que no te conoce, Sí, ¿por qué invité a Darío el día de hoy? Es un joven que tiene un intelecto yo creo que notable. Yo te aprecio eso y lo noto y me gustaría compartir con la gente tus ideas. Si tú eres fifí y nos estás viendo, cuidado, porque eso te puede doler un poco. Lo voy a decir, oye, sí. porque estamos aquí actualmente en Monterrey. En Monterrey prepondera una, ¿cómo se puede decir? Una mentalidad, un Sí, precepto de la población y más de los jóvenes que carecen de más sentido o pensamiento crítico. Y tú, sí. ¿por qué traje a Darío? Porque él en sus redes eh, sociales pones cosas de la 4T, de AMLO, pero aparte pones las consecuencias que tuvo algunos gobiernos pasados, que fueron priistas, ujú. etcétera. Entonces queremos ir viendo cómo ha sido esta pues, transformación en tu ser, Darío, o este pensar que tienes actualmente. ¿Cómo llegaste a este lugar y por qué empezaste a publicar estas cosas? A ver, ¿cómo Sí, empezamos? A ver. sí, no, pues bueno, yo creo que la primera parte en mi vida cercana a la política fue cuando yo estaba en la secundaria. O sea, yo tendría que algunos 11 años más o menos. Por medio del movimiento, yo soy 132, o sea, ni siquiera tenía edad para votar. Pero me comencé a involucrar en estos temas porque yo recuerdo que en aquel entonces, pues, hubo fraude electoral y fue algo muy evidente. Y yo me acuerdo que comencé a publicar en las redes sobre la marcha que se iba a organizar aquí en Monterrey, y recuerdo que hubo un momento donde en mi propio perfil me comenzaron a llenar páginas, o sea, del PRI, o sea, de los candidatos del PRI. Básicamente habían entrado a mis redes. O sea, se metieron y pues comenzaron a bloquearme, o sea, ya no pude publicar en aquel entonces. Y ahí yo me comencé a cuestionar un poco de que, pues, o sea, hay algo aquí, ¿verdad? O sea, algo que te están, o sea, te están bloqueando tus ideas, no te dejan expresarte. Y pues bueno, yo a partir de ahí ya comencé a ser un poquito más crítico, ¿verdad? Estabas muy joven, en secundaria estás hablando. Sí, sí, Ok. sí, sí. Bueno, posteriormente, vamos Sí. más adelante. Adelante. Vamos. Ok, ya posteriormente en la preparatoria tuve un maestro que se llama Julián. Este, yo me acuerdo que él cuestionaba muchas cosas. Por ejemplo, nos mencionaba temas y conceptos que regularmente no se tocaban. Hablábamos del PIB, cuando en aquel entonces, en la era de Peña Nieto, el PIB era algo inexistente. O sea, en los medios de comunicación nadie conocía la palabra PIB básicamente. Y sabemos que existe, pero a nosotros nos tenían con un velo de que no querían que pensáramos al respecto, ¿verdad? Y él nos mencionaba de que al país no le sirve de nada que nosotros tengamos un gran crecimiento si no tenemos un desarrollo, si no hay una distribución equitativa para las personas. ¿Eso en qué materia era? Cívica y ética, educación cívica y ética. El maestro hizo bien, ¿estás de acuerdo? Sí, 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 sí. La mayoría de las escuelas, si tú haces eso, te llaman la atención, Darío. Digo, te lo digo de manera personal, Ujú. porque es, hey, ¿qué estás haciendo? ¿No? Oye, ¿qué estás haciendo? Pero es el deber ser de las escuelas, es formar el pensamiento crítico. Así Y es. puedes hacer debate debido a argumentos, pero bien sustentados en tus alumnos, porque están en busca y en formulación de conocimiento. Sí. Bueno, continúa. Y pues ya posteriormente, yo me comencé a hacer estas críticas, ¿verdad? Em, yo me acuerdo que cuestionaba a mi maestro muchas cosas de Rodrigo Medina, y
yo fuera clase. de clases hablaba con él sobre estos temas, ¿verdad? Ya cuando entré a la universidad, pues abandoné un poco estas ideas de la política, o sea, y todo lo que tuviera que ver con el cuestionarme de si las cosas están bien o están mal. ¿Por qué? Porque yo estaba emprendiendo un negocio en aquel entonces. Y pues cuando te rodeas de más emprendedores, pues todos siguen la misma corriente, ¿verdad? Que es pues alcanzar la prosperidad, y todo depende de uno mismo, todas las ideas que regularmente clasificamos como las ideas aspiracionistas y las ideas más individualistas, ¿verdad? Que son algunas que vienen en la corriente filosófica del estoicismo. O sea, Okay. el estoicismo, o sea, es una herramienta, ¿verdad? Que sin darnos cuenta, pues la aprovechan, ¿verdad? Para plantearnos todas estas cuestiones. ¿Quieres ¿Sí? comentar? Sí. No, 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 adelante. Este, ya una vez que pues yo me empapé de todo esto, pues comencé a entender, ¿verdad? De que pues hay cosas que no me cuadran, porque si yo que tengo un pensamiento más positivo, hay gente que yo veo que no puede, porque si yo me levanto temprano y veo que hay gente que se levanta más temprano, pareciera que su esfuerzo no rinde nada. Y por un momento lo dejé pausado esas ideas, ¿verdad? Ya entré como profesionista a mi primer empleo porque pues dije, bueno, necesito experiencia, quiero seguirme empapando de conocimiento, ya me certifiqué como Black Belt, consultor Seis Sigma, y pues bueno, la industria fue mi principal, mi principal maestría, Mo- ¿verdad? Tu motor que estaba ahí. Sí, Lo que quiero, para la gente que nos está viendo, Darío, ¿cómo llegaste a ser esta persona que estabas meramente pues, avanzando en esto que es el individualismo, económicamente hablando, sí. o profesionalmente hablando, y cómo llegaste a estar del lado de la 4T o de un movimiento como de López Obrador? O sea, esto va en contra de la generalidad de Monterrey. Sí. O sea, Monterrey, de hecho, Xochitl Gálvez Ujú. hizo su cierre de campaña en la Arena Monterrey. Sí. Por algo lo hizo ahí, por algo. Sí. No lo hizo en Guadalajara, no lo hizo en Guanajuato, lo hizo en Monterrey. Sí. Aquí hay grupos que ahorita lo vas a mencionar, pues los grupos de Monterrey, el grupo Monterrey de Sí, empresarios. Grupo Monterrey. Entonces, que vamos ahorita a citar un poquito de cómo ellos han tenido, pues ¿cómo se puede decir? Pues Un papel histórico una aquí. influencia, ¿no? Sí, un papel histórico, una influencia, que pues pareciera que es un linaje, ¿verdad? Y Para... eso va de cientos de años, inclusive. Sí, Vamos ahorita a hablar del grupo Monterrey. Pero antes, ¿cómo un joven se fue haciendo hacia este? Yo no soy de izquierda, ni tampoco de derecha, o sea, porque yo soy más nacionalista, no soy entreguista, globalista, como lo es ujú. mucha gente, y hay gente que ni siquiera tiene identidad. ¿Cómo llegaste a a pertenecer de las ideas, por ejemplo, de López Obrador? ¿Por qué? Bueno, eh, hay algunas partes en las que yo comencé a ver aspectos que necesitaba México para el desarrollo. Por ejemplo, el hecho de que tengamos una alta cantidad de trabajadores que están precarizados. O sea, para mí, yo que ya estaba en la industria, tratando con la gente constantemente, viendo el ambiente laboral, pues me resultaba un poco extraño el ver que muchas veces los mismos trabajadores pues se esforzaban y todo, y siempre los veía en las mismas condiciones, ¿verdad? Era algo pues casi indignante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces uno debe de hacerse el criterio de que tienes empatías y qué es lo que decía Jesucristo, pues que busques el amor, que no hagas el mal a nadie, procures hacer el bien a los demás. Y pues bueno, entonces fue donde me comencé a cuestionar si realmente uno merece lo que la sociedad dice que mereces, o entre comillas la sociedad te hace creer que Y mereces. en la forma en cómo te lo ganas también. Así es. O sea, ¿por qué? Porque no todos empezamos en las mismas condiciones,
ni bajo las mismas ideas. Una persona criada en el campo no es igual a una persona criada en la ciudad. La ciudad tiene muchas ventajas, el campo tiene muchas desventajas. ¿Y por qué es esto? Bueno, el campo siempre ha sido la zona más descuidada porque es donde menos puedes concentrar a la población, pero tienen una virtud. La persona de campo tiene un espíritu más fuerte, tienden a ser muy independientes, a diferencia de nosotros en la ciudad, porque en la ciudad pues, somos un poquito más dependientes de lo que los demás hacen. Eso se debe a que pues, necesitamos más servicios y ellos generan comunidad, ¿verdad? Conforme fue pasando el tiempo, yo vi que la gente con la que yo trabajaba, ¿verdad? Pues, bueno, hablaban siempre de que quisieran que las cosas fueran mejor, y pues si no son positivos, entonces, ¿por qué? Pues no les va bien, ¿verdad? O sea, Sí. pues bueno, o de que, oye, no, pues ponte a estudiar, y se acabó el asunto. Y al final, pues llegué a pensar de que, bueno, y si nos llenamos de ingenieros, si nos llenamos de licenciados, pues, ¿qué va a pasar? Pues que el que te maquila, el que anda barriendo, va a ser también licenciado. Entonces, pues la cosa no iba por ahí tampoco, ¿verdad? Una vez que ya comencé a ver si realmente lo que había parte del sufrimiento era un tema religioso o era un tema simplemente de ideas, pues entendí un poco más de otras filosofías, ¿verdad? Me acerqué al budismo, me acerqué al taoísmo, incluso, pues como siempre me he considerado, ¿verdad? Una persona que es cristiana, católica, pero le encanta la filosofía oriental. Cuando la gente sufre, solamente tiene dos opciones. Fue algo que llegué a entender conforme fui haciendo las prácticas espirituales y haciendo análisis filosófico por medio de la teología. Y solamente hay dos opciones, ¿verdad? Una de ellas es o resignarse a que las cosas se queden como están y tratar de cambiar uno su propia perspectiva y ser positivo ante la adversidad, que es lo que procura hacernos las ideas, como te mencioné ahorita, la filosofía Estoicismo. estoica. Ajá. O sea, y el resto, pues las otras ideas religiosas que regularmente vemos que nos dicen que pues en el cielo ya vas a estar en la gloria, que aquí nada más es un paso y que aquí vienes a sufrir y que mejor te va a ir en la otra vida y que tu consuelo es que allá vas a ser más próspero. Sí. E incluso en el taoísmo, ¿verdad? Nos dicen estas cosas, o sea, de que la gente está en un sistema, está dentro del mundo y tú no puedes cambiar el sistema. El sistema es lo que es y así es. Y la naturaleza no se puede cambiar y tienes que aceptar las cosas. Entonces, ya cuando caí en cuenta y vi que realmente estas ideas, pues de alguna forma nos mantienen atrás, incluso en el cristianismo, ¿verdad? Llegó a pasar, porque uno cuando comienza a adentrarse en la historia, previo a la Revolución Mexicana, era muy común que en las haciendas los patrones tuvieran iglesias. ¿Para qué? Para que el trabajador, una vez que terminaba su jornada laboral, fuera a rezar. ¿Cuál era el propósito? Pues que el trabajador, a pesar de estar precarizado, que lo que le pagaban realmente en aquel entonces no era más que para 1 kilo de arroz al mes. O sea, estamos hablando de que el valor del salario del trabajador en aquel entonces era para 1 kilo de arroz. Pues no iba a alcanzarle para nada. ¿Qué hacía? Crédito. Crédito. O sea, toda la comida que requieres te la pago a crédito, patrón. Entonces el trabajador se endeudaba y se endeudaba porque pues, tiene familia o está él y tiene que trabajar para seguirse endeudando. O sea, su día a día ya estaba comprometido
a trabajar, porque si Sí, sí, no, sí. no iba a poder subsistir en el futuro. Así es. Si eso lo contrastas ahorita en la Sí. actualidad, es lo mismo. Sí, y esa verdad histórica fue a mí una de las cuestiones que más me Te pegó. Ajá. sí, o sea, me orillaron. ¿Por qué? Porque todas aquellas personas fueron importantes. O sea, ¿qué sería del mundo si no hubieran existido los cimientos anteriores? ¿Y cómo podemos ver dignamente el estado actual de las cosas si no entendemos realmente de dónde venimos y cuál es nuestro origen? Si estas personas padecieron y sufrieron y no han sido dignificadas, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? ¿Por qué las hemos olvidado? ¿Y quién se ha esforzado en tratar de que olvidemos todas estas cosas? ¿Por qué en las escuelas no nos enseñan todo el sufrimiento que pasaron nuestros ancestros y cuáles eran los verdaderos motivos de la revolución? Si tú le preguntas a la mayoría de los jóvenes por qué fue la Revolución Mexicana, no te saben decir qué fue o por qué fue. ¿Quién fue el bueno? ¿Quién fue el malo? ¿Quién ¿Qué fue? pasó? Sí. O sea, es cierto, hubieron intereses en la Revolución Mexicana, pero la Revolución Mexicana buscaba alimentar a los pobres. ¿Por qué? Porque había una enorme cantidad de tierras, había suficiente prosperidad en el país. Sin embargo, a pesar de todo el desarrollo y todo lo que ahora se ensalza, incluso a Porfirio Díaz, pues Pues no alcanzaba no para la alcanzaba. gente. No alcanzaba. Cuando yo comencé a conectar ya las ideas, me fui dando cuenta de que realmente lo que hemos estado viviendo ha sido una historia muy censurada. Y esta historia censurada es lo que nos ha llevado a estar donde estamos, de que no hayamos despertado una conciencia. Te voy a hacer un paréntesis. Después de la Revolución Mexicana, que fueron alrededor de 11 años pues, de todas estas situaciones de conflictos y decesos de gente, ¿verdad? Sí, Tanta gente, niños, señoras, señores de a pie, al lado de sus insurgentes. Después de eso se crearon las instituciones, ¿te acuerdas? Ahí empezó el partido, sí, por ejemplo, el PRI. el PRI. El PRI con otro nombre. Ujú. Y empezaron la institución de esto. Entonces, sí dices, bueno, vamos avanzando para llegar a más gente, algo, pues, seguridad social. Sí, Pero el sistema nos llegó al mismo lugar que estabas diciendo de hace cientos de años. así O es. sea, por medio de instituciones mantenemos un sistema que evolucionó. Así es. Posteriormente, ¿verdad? O sea, cuando pasó todo lo de la revolución, muchos ideales los fueron sepultando. Y esto tiene un porqué, ¿verdad? Y en el caso de Nuevo León, el porqué fue más fácil, el porqué fue más fácil ir sepultando todas estas ideas, pues tiene un contexto, ¿verdad? De que tenemos una enorme cercanía con Estados Unidos, y pues también nosotros, o al menos aquí en este estado, no hemos tendido a estar tan involucrados en las batallas que han habido a lo largo de la historia como si lo estuvieran los demás estados. Solamente y principalmente fue la invasión estadounidense de las que más nosotros participamos, y de hecho fue una batalla increíble, o sea, fue algo enigmático. Nunca y ningún otro estado le había resistido tanto a los estadounidenses que tuvieron que hacer un pacto de amnistía. O sea, fue un empate básicamente. Y si eso lo contrastas un poquito con la realidad, que ahorita vemos que el regio por lo general siempre, no, yo soy de Texas, no, Estados Unidos. Entonces tú dices, ¿dónde está tu nacionalismo? O sea, yo veo a los jóvenes que el nacionalismo es cero. Sí. Y tú dices, no, que venga a Estados Unidos a ayudarnos con el narcotráfico, porque no podemos. Venga, por favor, Trump, a ayudarnos. Porque mira, Claudia Sheinbaum, mira cómo tenemos este infierno. Sí. Pero yo digo, ¿por qué no hablaban de eso en el 2010, en el 2011, que veíamos gente colgada, etcétera? Y pues ahí no hablaban. O sea, No. sí son parte de un sistema o de una, ¿cómo se puede decir? Imposición de las redes y de medios que los chicos ahorita nada más ven su celular. ¿Y qué te va a llegar al celular? El que pague. El que está pagando es el que llega a tu celular. El que Así no paga, es. no. Entonces, tú dices, en décadas, ¿quiénes son los que tienen el control de los medios? Sí. ¿Con quién trabajan ellos? ¿Quiénes son los jefes, etcétera? ¿Qué intereses tienen? Entonces, eso es lo que tú tienes, niño.
Y eso es lo que las escuelas, pocos o casi nadie, le dice, a ver, yo le digo, ¿de dónde es esa noticia? ¿Ok? Como decían, follow the money. O sea, López Obrador decía, sigue el dinero. ¿Para quién trabaja esa persona? ¿Y tú crees que no hay algo detrás? Pues claro que sí. Sí, y de hecho nos han tenido muy sesgados. Y esa es una de las razones por las que ahorita estamos padeciendo aquí en Nuevo León con el tema de las vialidades y somos lo contrario a lo que los demás estados han estado haciendo. O sea, ¿Qué sería lo contrario? ser Darío? democráticos. Ok, mira, aquí la gente pasa horas en el transporte, se enojan, hacen sus cositas y luego siguen pagando y se siguen esperando. Y las contaminaciones de las empresas aquí alrededor, ellos siguen haciendo daño a la población. Sí, Se queja la gente, pero los que deciden son intocables. Y la así gente es. te aguantas y ponte a jalar. Así es. Y aparte los otros, te voy a compartir esto, discúlpame que te incida. Ujú. Yo iba en bicicleta hace unos días y dije, "Ah, sí, me voy a tomar el tiempo". Saqué una foto a varias camionetas que estaban encima de De la de la orilla de la banqueta y no había lugar ni para pasar caminando, menos en bicicleta, Sí. ¿verdad? Entonces yo ahorita que me acaban de operar una rodilla digo, ching, o sea, me causa más trabajo. Dije, voy a tomar fotos. Y luego un amigo, ¿sabes lo que me pone? El típico regio me dice, gastaste más energía en eso, le hubieras dado la vuelta. Ese es el pensamiento Sí. del mexicano que dice, quiero que me lo tengo que decir aquí. Me Pues gusta sí. que pago un chingo de impuestos y no te quejes porque te vas a ver bien naco. Si dices, Ujú. no, mejor, güey, haz esto. No, mejor págale 2 pesos. Y eso es diferente al mexicano del centro. El del Sí. centro sí habla, sí se une y sí hace que las cosas cambien. Así es. El regio es un trabajador chingón, pero es cállate y el estereotipo. ¿Qué van a decir de mí si me quejo? Pinche Sí. chairo naco, ¿verdad? Sí, Eso es lo no, que pasa. y además de eso, ¿verdad? O sea, históricamente también se han reprimido a todos los movimientos que han tratado de cambiar algo aquí en el Estado. A El ver, ¿cómo Estado, cuáles? bueno, hace poco, o sea, incluso esta misma semana, el tema del transporte público, eh, pues tuvimos una protesta aquí en el estado y, o sea, era muy poquita la gente aquí en el centro de Monterrey protestando. Y los poquitos que fueron, fueron reprimidos por las fuerzas civiles. O sea, y esto no lo vimos con María Julia en el 12, Ok. pero te aseguro que si hubiera sido algún tema donde le hubieran cobrado impuestos a las refresqueras o que le hubieran dicho Sí, claro. a las empresas estas de transporte público que ahora van a tener que transparentar cada uno de sus gastos, sus ganancias, hubieran pegado el grito en el cielo con que no, que son datos privados. Claro, claro. Y de hecho, esta parte, ¿verdad?, de qué es lo que pasa, realmente tiene un respaldo. Y tiene un respaldo porque Tiene un porqué. sí, al final de cuentas, todo lo que pasa en nuestra sociedad es porque nosotros perpetuamos el modelo económico. ¿Cuál es el modelo económico? Un modelo económico con un Estado con poco músculo para hacer las cosas. Si vamos a los datos de cuánto es el PIB que maneja el gobierno con respecto a todo lo que se genera en el país, solamente llega a un 18%. O sea, tenemos un margen, entre comillas, algo bueno, pero hay que recordar que los países como China, los países como Rusia, que ahorita están teniendo desarrollos humanos buenos, o sea, y no me refiero a que nada más porque no ganen dólares y no está de acuerdo a lo que ganan en Europa, están mal, no, realmente están teniendo una vida poco más organizada que nosotros. ¿Qué porcentaje maneja de la economía el gobierno ruso? Maneja en influencia hasta el 60% y China está manejando entre un 40 y un 50%. En Estados Unidos se maneja entre un 5 y un 8%. O sea, está secuestrada la sociedad allá. Y también no nos quieren decir que están en colapso, pero están en colapso. Y aparte de eso, Darío, si la gente investiga que están bien endeudados,
ellos vienen de la ola del woke, el wokeismo. O sea, Ujú. le dieron un madrazo a la gente en la familia. Es el detrimento Ujú. de los valores, etcétera. Entonces, Donald Trump sí les ayudó en ese aspecto y aquí le pusimos de título a un programa es La medicina equivocada Ujú. para la enfermedad correcta. O sea, Sí, dices, bueno, vamos a ponerle ese mejoralito. La gente ya estaba harta. sí, Pero aún así, pues Trump obviamente no es un gran pensador y pues está un poco limitado, pero sí, o sea, tú dices, si es China que se apodera, si le quieres decir, de todo este porcentaje que dijiste, oh, pues es un comunismo, es un gran socialismo, ah, qué mal. Entonces, ah, bueno, pues entonces el libre mercado que dice Javier Milei, ¿tú piensas, Darío, que el libre mercado nos llevaría a un bienestar, pero libre mercado sin Estado? La realidad lo estamos viendo pues meramente en Estados Unidos o en México meramente, o sea, estamos de en un hecho, capitalismo casi extremo, ¿no? sí, de hecho, no hay que ir muy lejos. Realmente Nuevo León se ha vuelto una anarquía. ¿En qué aspecto? En el aspecto de que nadie invierte cuando debió de haber invertido. No hacen cuando deben de hacer. ¿Y por qué? Porque no hay condiciones. Eh, Hay una forma muy distinta de que se maneja el gobierno chino a cómo nos manejamos nosotros en nuestra economía. El gobierno chino tiene 4 parteaguas, ¿verdad? Y de hecho está representada esa misma filosofía en su bandera, que son a las 4 clases que debe de incluir en cada acción, que son los industriales, los pequeños productores, o sea, pueden Sí, ser pequeños productores. campesinos, no, son, sí, pequeños productores, los obreros y los campesinos. Cada acción que el gobierno hace tiene que estarlos involucrando a todos ellos. Por eso es que no es de extrañarse ver que el CEO de BYD, o sea, el fundador y el accionista mayoritario, que es chino, trabaja incluso para su partido. O sea, él trabaja para el partido allá, es empleado del Ah, partido. ok, no O sabía. sea, eso es un tema que nosotros, por ideas o por idealismos o creencias, no hemos llegado a abrazar. Los chinos abrazan la ciencia y la democracia. ¿Y por qué pareciera, o sea, y para los regios, nosotros nos cuesta trabajo pensar de que, oye, pues ¿cómo van a ser democracias si nosotros aquí tenemos como 10 partidos que van a elecciones y nosotros votamos? Y... No, no, espérate, o sea, hay una cuestión histórica de que del por qué llega un punto donde la democracia deja sesgado todo aquello que ya no necesita. Digamos, si todos comenzamos a votar por Morena, ¿qué va a pasar? Se va a convertir en el único partido. O sea, todas las democracias, cuando llegan a ese punto, sea capitalista, sea anarquista, Lo que sea. sea lo que sea, dejan de ser democracias en realidad. Pero siguen siendo democracias dentro de los términos de que la gente tiende a elegir, pueden haber ciertas elecciones, participaciones sociales. Sin embargo, pues nosotros no tenemos esta idea y este concepto. Cuando China hace algún proyecto, ellos reclutan tanto a sus empresas del Estado como a sus empresarios locales, los grandes industriales, los comerciantes, y los involucran. ¿Y qué es lo que pasa? Hay beneficios, y siempre los hay, ¿verdad? Por parte del Estado allá en aquella región cuando hay un cambio, ¿verdad? Pues que te dan contratos, te reducen impuestos, costos de energéticos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero hay hay una garantía social de parte de las industrias. Y es por eso que ahora nosotros vamos a cambiar de amo. O sea, México está ahorita en un proceso donde puede cambiar simplemente de amo, de ser Estados Unidos a ser China. Pues, pero bueno, a la gente le gusta es, pégame pero no me dejes. Así es. Sí, y a ver, ¿qué es lo que fuiste viendo en los años 80, en los años 90 del gobierno mexicano, en este caso del PRI, que estaba en las manos del PRI, después del PAN? ¿Qué ves de ellos? ¿Qué características? Bueno, mira, a partir de los años 80, México dejó de comprometerse con el propio pueblo, comenzó a entregar la economía al sector privado. Entonces, ¿qué pasó? Se comenzó a abrir las puertas al TLC,
donde pues nosotros no teníamos el nivel competitivo para, Para estar a la par con nosotros. con los estadounidenses, o sea, no teníamos ese nivel industrial en aquel entonces. Sí estábamos bastante avanzados, porque superábamos por mucho a China en aquel entonces. Pero cuando le abren las puertas al sector privado, Darío, no estarás mejor diciendo que ser entreguista, no estás entregando porque no estás haciendo las cosas con una estrategia pues para la gente, es para el bien de unos pocos y el mal de muchos. O sea, no sé cómo lo Sí, veas. sí, bueno, este periodo se caracteriza porque los tecnócratas, que fueron los que más inmiscuyeron dentro del partido del PRI, comenzaron a adoptar las ideas del neoliberalismo, que fueron los que fueron a estudiar a Harvard, a Stanford, a todas las universidades de Estados Unidos. ¿Qué era lo que tenía que pasar? Inclusive para los préstamos que recibía México. Tenía que estar firmando acuerdos donde se comprometía a que iba a quitar participación estatal dentro de la industria. Y ahí fue uno de los temas donde perdimos empresas que fueron a manos privadas, ¿verdad? Por ejemplo, ahí está el caso de AMSA. AMSA, Altos Hornos de México, es una empresa tronada ahorita, o sea, y se pagó si acaso un 10% del valor de lo que valía la empresa en aquel entonces, de lo que facturaba la empresa, y nos lo pagaron a paguitos, o sea, no fue de que te lo pago ahorita, no, o sea, nos lo dieron a paguitos. Telmex fue el mismo caso. O sea, todas las empresas que fueron financiadas por los impuestos de los trabajadores se fueron perdiendo. Entonces, estas empresas actualmente uno debe de pensar y preguntarse, ¿nos han convertido en potencia? Porque ya llevan más tiempo que los chinos, o sea, Llevan décadas. Llevan décadas siendo independientes, o sea, llevan más tiempo que los chinos emergiendo. Te entiendo O sea, el punto que vas a poner. Sí. sí, o sea, ¿de qué nos ha servido si realmente no ha llegado a ese punto? O sea, está No son Telmex. competitivos. No, o sea, Telmex está a la altura de Huawei. No. No lo está. O sea, las otras empresas como Dina, Dina está a la altura de BYD, no lo está. Dina era una empresa de camiones financiada por el gobierno y finalmente fue desprendida totalmente. Oye, Darío, y bueno, estamos desglosando aquí, la gente que nos está viendo, les agradecemos, esperemos que sigan en esta explicación tuya. ¿Y qué viste en Andrés Manuel? ¿Qué fue lo que yo vi en Andrés Manuel? Bueno, primero el nacionalismo, ¿verdad? Porque cuando una república se entrega a un país imperialista como lo es Estados Unidos, las cosas no suelen terminar bien para su pueblo. Simplemente pueden verte como mano de obra y de hecho es lo que somos. Perdimos toda nuestra soberanía y nuestra autonomía. Y eso se debe a que nosotros mismos hemos ido permitiendo que por medio de las supuestas democracias, como lo hicimos con el PRI, pues nos fueran entregando poco a poco. Nos prometieron que las cosas iban a mejorar y que iban a llover dólares y que todos íbamos a estar en una mejor condición social y que íbamos a ser como los europeos en aquel entonces, ¿verdad? Que la gasolina iba a estar más barata. Que la gasolina iba a estar más barata. ¿Qué fue lo que comenzó a cambiar el PRI? Y de hecho es algo histórico que pues, viene de más atrás. Lázaro Cárdenas fue el que perpetuó la prosperidad que alcanzamos o que alcanzaron nuestros abuelos y que todavía llegaron a alcanzar nuestros padres. Porque de no ser por aquella expropiación que hizo Lázaro Cárdenas en aquel entonces, México no estaría ni cerca de lo que tiene ahorita. Una de cada 3 carreteras en México se ha construido con dinero de Pemex. Una de cada 3 escuelas con dinero de Pemex. Uno de cada 3 hospitales en la República se ha construido con dinero de Pemex. O sea, el hecho de que nosotros hubiéramos vendido Pemex no nos iba a dejar nada, porque ya habíamos visto el historial de trabajos que tenía el gobierno, donde los contratistas a los que les permitíamos hacer obras nunca las entregaban, se tardaban años, no eran competitivos. Y si nos vamos a ver a países como China, ¿qué es lo que hacen a diferencia de México con sus contratistas? Si hay un acto de corrupción dentro de sus obras, ellos simplemente lo mandan a juicio.
O sea, a la persona se le manda a juicio, pero no es un juicio de te doy 3 años de prisión, te doy 5 años de prisión. O sea, no, realmente ellos, pues... Para empezar, se amparan. Sí. Es el caso de Salinas Pliego, ¿no? Me amparo, y por eso fue lo de la reforma judicial, que mucha gente, no, ahí viene vamos a ser Venezuela, siempre dicen, no, es que es Venezuela, y se van a apoderar del Poder Judicial, y bueno, ese tipo de cosas, de tarugadas, ¿no? Así es. Y de hecho, el hecho de que aquí en Nuevo León no se haga tanto escándalo, más que por esto que fue el Poder Judicial, es porque realmente hemos estado del lado del status quo constantemente. Es cierto, este estado ha sido de los menos afectados, pero nunca dejó de ser afectado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el tema del agua. O sea, nosotros dejamos de invertir. ¿Y cuándo es que el gobierno deja de invertir? Cuando el gobierno se pone al servicio del sector privado. Y constitucionalmente, porque al final de cuentas, todo lo que pasa en la República está respaldado en la Constitución, nosotros estamos limitados. O sea, el Estado no puede intervenir en el comercio. Y hay características que deben de considerarse temas de seguridad nacional. Por ejemplo, la alimentación, la educación, la sanidad pública, la vivienda, Claro. el transporte público, las vialidades. O sea, esos 6 puntos, esos 6 criterios deben de ser tema de seguridad nacional, deben de ser una garantía social. Sí. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar si el día de mañana decide Trump invadirnos por el tema del narcotráfico y nos toca defender la soberanía? Realmente no van a venir a acabar con unos narcos, o sea, porque ellos mismos son los que les entregan las armas. Ellos se las venden, o sea. Bueno, lo que acabas de decir, ellos se las venden, ellos se las entregan. La gente no sabe esto por desconocimiento o por ignorancia, lo voy a decir. Así es. Porque no ven la historia y dices, oye, ¿de dónde venían las armas que tenía Pancho Villa? Sí. ¿De dónde venían las armas que tenía Álvaro Obregón? Sí. O sea, ¿de dónde? Investíguenlo, porque dicen, no, es que Estados Unidos es el bueno de la película. Sí. Entonces, ¿qué opinas de esta persona o ciudadanos que al día de hoy, 2025, con toda la información, ellos siguen diciendo, no, pues que vengan a ayudarnos? ¿Qué opinas de ese pensamiento? Que nos hemos vuelto muy sumisos, porque eventualmente el pueblo que no alimenta a su ciudad, o sea, la nación que no alimenta a sus ciudadanos, que no alimenta a su ejército, que lo descuida, termina alimentando al de otro país. Y eso es algo históricamente comprobado, o sea, que es lo que ha pasado realmente allá en Irak. O sea, cuando los estadounidenses invadieron Irak, no fueron a llevar una bonita democracia. No dejaron escuelas, y cuando estuvieron allá ¿cómo se llama? En Afganistán. Y cuando estuvieron en Afganistán no dejaron escuelas, no dejaron hospitales. ¿Y qué recursos hay ahí, verdad? O sea, naturales. Sí, o sea, y hay mucho petróleo. Ajá. Realmente iban por sus recursos. O sea, si los estadounidenses nos invaden, no es porque realmente quieran ser nuestros amigos. Si nos invaden es porque... Ahora, si entiendes esto, Darío, del ámbito de las relaciones internacionales, el deber ser de Trump o de Elon Musk, pues es ese. Sí. Ellos tienen que ser lo mejor para su país y claro, por eso Claudia o López Obrador, pues ellos tienen que ver. A mí me da gusto hablar de ellos porque sí han tenido una parte nacionalista muy fuerte. No son perfectos y claro, dentro del partido hay mucha gente que la riega, que dices, oye, ¿cómo llegó este? Oye, mira lo que está haciendo. Sí, así Pero es. pues pónganse en los zapatos de ellos. Pero sí, es loable lo que están haciendo, lo que hicieron. Porque Sí. había gente que estaba entregando pues el país por décadas. Y realmente teníamos muchas cartas para jugar. O sea, ahorita, por ejemplo, fue increíble que simplemente que con un chasquido, o sea, que se detuviera el envío de petróleo hacia Estados Unidos por parte de México, Texas estaba a punto de parar al 50% su capacidad productiva. O sea, nosotros pensábamos que era muy temible el monstruo que tenemos al lado y realmente no es tan temible. Tenemos cartas para jugar, pero nos han acostumbrado tanto a ser tan sumisos, a ser tan entregados a los estadounidenses, que nosotros inmediatamente pensamos que es la nación salvadora del mundo. ¿Por qué? Porque nos han adoctrinado en esas ideas. Cuando los estadounidenses llegan a Alemania, y hay que aclararlo, después de los rusos llegaron a Alemania, pues
la mayoría de los altos mandos se habían entregado a los estadounidenses en lugar de entregarse a los rusos. Y casi todos los cerebros fueron salvados por ellos. Una de las cosas que más les interesó fue el tema de la propaganda, y la mayoría de los propagandistas alemanes terminaron trabajando para la CIA. Joseph Goebbels fue el maestro De la propaganda, se puede decir. sí, de propaganda de Sí. todos ellos. Actualmente, pues nosotros entendemos que, bueno, pues lo que veo en la televisión es cierto. Bueno, pues no es cierto. O sea, Pues sí. o sea, cuando, Sí. cuando vino la pandemia, Estados Unidos estaba colapsado. ¿Por qué? Porque no tenía músculo su nación. No tenían un Estado que tuviera un ejército fuerte, que puede intervenir. O sea, tienen un gran ejército, pero el ejército no puede intervenir en cuestiones económicas. Nosotros todavía tenemos ese pequeño privilegio, ¿verdad? Porque es un tema de seguridad nacional. Y se hicieron hospitales, se construyeron las camillas, y Estados Unidos estaba colapsado. Y no lo fue a rescatar el Capitán América, no llegó Iron Man con billetes y su super tecnología. O sea, es un fiasco. Bueno, y la gente lo que no sabe, porque no lo saben, es de que Estados Unidos sí pidió préstamo, como otros países, Francia, no sé cuántos más, al Fondo Monetario Internacional. Sí, Y cuando México pues no lo hizo. O sea, Así López es. Obrador no lo hizo y salió adelante e inclusive dio ayudas pues a otros países inclusive. Sí, o sea, nosotros tuvimos esa ventaja de que cuando cerramos la llave, primero saltaron las ratas. O sea, una vez que cierras la llave, las ratas Sí. salen volando de la coladera porque andan hambreadas. Eh, pero nos dejó un margen de acción para poder ver que los organismos que supuestamente son autónomos realmente estaban financiando a grupos oligárquicos. O sea, familias que vienen desde la generación de la fundación de la Nueva España, que siguen siendo los mismos, son sus descendientes, sus tataranietos, y pues ya están acostumbrados a ser oligarcas dentro del gobierno. O sea, realmente pareciera que se comportaran como una monarquía. O sea, las reglas del juego están impuestas por estos grupos, donde el Así es. gobierno pues es parte de, pero los jugadores grandes son los que están poniendo las reglas del juego, ¿no crees? Así es, y de hecho, una idea errónea es pensar que el ejército es neutral o que la policía es neutral y que están para regularmente defender al pueblo. La razón de estar del ejército no es para defender al pueblo, es para respaldar la Constitución. Y la razón de la Constitución es lo que los grupos de arriba han decidido hacer. O sea, el ejército no es neutral. O sea, si la gente piensa que el ejército es neutral, déjenme decirles, no es neutral. Está para respaldar la Constitución. En caso de que alguien no quiera alinearse, mandan a la policía. Y si el grupo es muy grande y se vuelve guerrillero, mandan al ejército Y para eso pasó en el Pues eso ha estado... en México, ¿no? Sí, y eso ha estado pasando aquí. O sea, realmente lo que los mexicanos deben de entender, y especialmente aquí en Nuevo León, es que, por ejemplo, los temas como la falta de vialidades, la falta de transporte público, no se van a resolver porque cambiemos simplemente un partido. O sea, es un tema que debe ascender a tema de seguridad nacional. Es la razón de que no le pongan el empeño. ¿Por qué? Porque cuando Samuel García comenzó a traer los camiones, resultó que, pues, el Estado no puede hacer su propia empresa para poner transporte público, está limitado. Ok, ahí ya estamos mal. O sea, ¿por qué? Porque eso que debió de haber hecho el sector privado cuando tuvo la oportunidad, porque se le dio el privilegio de que ellos accionaran de acuerdo a las necesidades del pueblo, no lo hicieron. Estuvieron por encima sus intereses personales, que pues es inviértele lo menos posible, las unidades se decaen, y ¿qué es lo que vimos? O sea, los camiones seguían operando. O sea, si no era negocio realmente, pues debían de dejarlo. Oye, Darío, y también pues la deforestación que hemos visto en la anterior gestión en Monterrey, que Sí. dices, oye, la Alameda, ¿qué pasó aquí?
¿qué pasó aquí con todos estos árboles? Y luego me pones árboles inservibles que ya se secaron. Pues parecía que obviamente era un negocio, ¿no? No era el bienestar en sí. O sea, sí estamos como que medio secuestrados por esos idiosincrasia y la gente pues Sí, sigue pagando impuestos, se sí. siguen pagando, o sea, puntualmente, ¿no? Bueno, y bueno, ahí si te vas a ver realmente qué es lo que pasa, vas a darte cuenta de que es una verdadera injusticia. ¿A quién realmente le exentan los impuestos? Al trabajador, ¿no? Al trabajador el ISR no se lo perdonan, ningún mes. O sea, antes de que te paguen, tú ya lo estás dando. Tú ya lo estás pagando y estás financiando al ejército que te va a reprimir Si te quieres levantar contra las injusticias contra las injusticias porque del propio sistema que te sí, están así poniendo. es, porque realmente todo eso, o sea, está en la Constitución, o sea, la Ajá. Constitución está para respaldar más al sector privado que al sector público. Sí, porque dices, oye, te condonamos impuestos, bueno, tú tienes miles de millones, bueno, vamos a ver qué onda, pero tú hasta el último peso que quieras hacer, o sea, las reglas no son las mismas. Y quiero incidir aquí, Darío, porque el deber ser de los jóvenes, más que nada, de los Sí, jóvenes, porque los que ya tienen 30, 40, pues bueno, ya te fuiste por ese lado, y ese chingo. Pero los jóvenes, yo sí los invito, Darío, a que, está bien cabrón, pero bueno, a que tengan ese despertar. O sea, no nada más en la ciencia, sino espiritualmente y cognitivamente y a conciencia, o sea, en realidad te interesa tu bienestar. Y van a decir, no, pues sí, es que yo viajo y esto, ok. Pero puedes caer en esta persona, Darío, que a lo mejor estabas tú poniendo al principio. Dices, bueno, es que tengo que tener una buena profesión, tengo que tener esto, ok. ujú, Pero la misma gente es la que me dice, oye, pues pásale por un lado, oye, pues mejor tú pavimentale, no, mejor. Claro, yo he traído gente aquí en el parque donde yo estoy y con mis propias herramientas y voluntariamente podamos, el césped, etcétera, ujú. la gente nos ayudó. Pero no es el que no actúes, no, es el cállate y acepta. O sea, Así es es, síndrome de Estocolmo, enamórate del que te quita la libertad, ¿no? así es. De Pero, hecho, y ahí voy, bien rápido. sí, Entonces, aquí es la cuestión de dejar de tener esa mentalidad de que, cállate mejor, haz lo que tienes que hacer, porque qué oso lo que van a decir de ti. ujú. El tema más importante es a quién no puedes cuestionar. O sea, si hay alguien a quien no puedes criticar, entonces quiere decir que realmente no eres tan libre como crees serlo. ¿A quién no podemos criticar entonces? ¿Has tenido algún backlash, así algunas repercusiones por tener publicaciones en las redes de la 4T o pro AMLO? ¿Me las puedes comentar, por favor? Sí, bueno, pues para mí sí ha sido algo constante los A ataques ver, por dame, parte, aquí tienes tu espacio. sí, por parte de incluso amigos, familiares que, o sea, piensan de que no, es que tú estás pensando mal y que, compadre, ¿Pero qué te dicen? A ver, dinos o aquí. sea, por ejemplo, de que me salían con tonterías de que no, es que Andrés Manuel fue el que quitó lo de las pensiones. Amigo, no es cierto, o sea, el neoliberalismo lleva muchos años y nos quitaron las pensiones desde hace décadas. Vamos a lamentar nosotros el día que tengamos que pensionarnos y no lo vamos a hacer. Este, otro de los aspectos que comentan siempre es que hay generaciones de ninis, y pues mis amigos me lo critican de que no, es que ¿por qué le van a dar 500 pesos y que la chingada, que se pongan a trabajar y que compadre, o sea, no es, ellos vienen, o sea, es gente que vive en una zona rural, en el trabajo también, incluso mis superiores, me han llegado a decir de que no, güey, es que no puedes andar pensando así, güey, porque, o sea, es incorrecto, y que, Ok. güey, o sea, no mames. A ver, discúlpame, voy a hacer, ya me acordé, Darío, discúlpame, Darío. Cuando el ser humano, y voy a citar a Agustín Laje, yo creo que lo conoces, pero él cita algunos términos griegos que dice del idiotoi, como del idiota. Quiere decir, esa persona que está ensimismada en sus propias cosas, yo puedo comer, tengo dinero, bla, 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 mi familia. Ujú. Tú dices, no, pues excelente, ¿no? Excelente. Pero tú no tienes la capacidad para gestionar algo fuera de tu casa. Ese era el término, más o menos, Ujú. que quiere decir Agustín Laje de
El idiota que, qué bien, es el que te digo, o sea, es, oye, Agramón, pues mejor no tomes foto, ¿para qué te quejas? Mejor, ¿sí me Sí. explico? O sea, es que te adelante, güey, Pues sí. ponte a trabajar más Eh, para los... Entonces tú, ahora vamos, eres muy bueno económicamente, porque yo le digo a los chavos de la escuela, oigan, ¿por qué no se van a trabajar de una vez a poner pollos o poner tacos? Porque dicen, no, profe, es que ganan más que yo, pues yo para qué vengo a la escuela. Y digo, pues sí, ¿por qué no vas de una vez? Así Digo, es. el deber ser de, si estás estudiando, que es de hecho no es justo el sistema, Darío, las escuelas o universidades, el deber ser es crear pensamiento crítico, Ujú. razonamiento, para el bienestar, pues, de tu entorno. Así es. Tú no quieres el bienestar de tu entorno porque no tienes nacionalismo. Tú no quieres el bienestar del vecino, nomás quieres el tuyo por encima de todos y el Así otro no me es. importa. Entonces, la cuestión de valores, la cuestión social, la cuestión espiritual inclusive, están desalineados de toda la población. Entonces, tú estás en ese perfecto idiota, que es en el mejor de los casos vas al perfecto idiota. Entonces, Así es. no tienes la capacidad para poder ocuparte de los asuntos de la sociedad. Sí, y, o sea, realmente las personas que tienden a entender más las necesidades de las comunidades, de las personas que están en bajos recursos, son la gente que viene de vivir esa carencia. Sí. Pareciera que realmente tenemos que llegar a ese punto de vivir en la precariedad, pero realmente cuando llega a ese punto ya es demasiado tarde. ¿Por qué? Porque lo que debimos de haber hecho en su tiempo no lo hicimos. Hay varias ideas al respecto y 6 cosas importantes que los grandes filósofos que fundaron la actual China, o sea, Sí. dejaron impresas en su sociedad y realmente tú me puedes decir si no los ves ahorita. A ver. Ser independiente y no sumiso. Ser progresista y no conservador. Emprende y no pares. Ser cosmopolita y no aislacionista. Ser práctico y no fantasioso. Conocer la ciencia y rechazar idealismos. Estos 6 criterios se definen solamente en 2 cosas: ciencia y democracia. Y es algo de lo que los jóvenes aquí en Nuevo León estamos dejando de tener. ¿Por qué nosotros vemos más esta capacidad de ser independientes en personas que vienen del sur del país? ¿Por qué? Porque ellos han padecido un hambre y los chinos también padecieron esta misma hambre. Ellos en solo décadas han visto la transformación de su nación. Sin embargo, nosotros seguimos viendo el Nuevo León estancado en los 80s, que, o sea, no ha progresado realmente en avances tecnológicos. Las industrias nacionales, pues casi ya ni siquiera existen. Hemos vendido nuestra mano de obra al postor más baratero en lugar de ser autosuficientes y dar las prestaciones que daba cervecería en los 80s, en los 60s. Fíjate, hablando un poquito, es que luego se nos va el tema, por ejemplo, no, eso que dices de las becas. Yo no estoy a favor de las becas como tal, pero digo, pues tienen una buena intención, como muchas cosas, sí tienen una muy buena intención y yo estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo en la forma en que las dan. ¿Por qué? Te voy a decir algo. Me di cuenta que había gente que estaba inclusive hackeando, ¿no? De que no, miren, están cobrando sus de estos, miren, le están llegando, y le están llegando a otra gente. Dije, ¿cómo? O sea, entonces sí hay muchos casos donde o los chavos ya no estaban en la escuela y seguían recibiendo esta beca. Porque el mexicano es muy bueno para todo, ya sabes, para revendedor, para esto. Entonces agarran un sistema que se puede hackear. Entonces, oye, no le está llegando a la persona que lo necesita y tú lo estás agarrando, ¿por qué? Entonces, sí, la 4T ha tenido varias cosas que yo no estoy de acuerdo con todo con ellos, pero sí con la mayoría. Tienen buena intención, ya la forma es donde les falta. Entonces yo te voy a compartir eso. He estado con cierta gente de la 4T porque pues yo veo que van por fueron por buen camino por López Obrador. Y les digo, oye, ¿en realidad quieren hacer las cosas bien? ¿O es puro pedo? Digo, como los otros. Porque ellos tuvieron, haz de cuenta que ya van ganando 4-0 el partido. Pero en realidad, ¿a dónde lo van a llevar? O sea, ¿quieres decir algo? Sí, mira, en cuestión de la dirección que toma al final un partido cuando se trata de
ideas que están más cercanas a lo que se conoce como la socialdemocracia, eh, lamentablemente e históricamente terminan por traicionar a la base. Y eso te lo puedo decir porque históricamente la socialdemocracia siempre ha tendido a pensar que se puede ser amigo de aquello que oprime al sistema, que se puede ser compatibles, y realmente los tibios terminan traicionando a su pueblo. No, y hay muchos tibios, yo creo que la mayoría. Sí, y pues al final de cuentas, ¿verdad? O sea, hay gente que está involucrada, siempre va a haber alguien que va a querer sacar su propia tajada, que finge estar dentro de las ideas del movimiento, y pues es normal, pasa en todos lados, ¿verdad? A mí no me preocupa tanto un joven que hoy día dijo, ¿sabes qué? Yo me lo quiero gastar. La verdad, Pues eso, X, pues a mí qué, o sea, sí, X. yo no soy el que está desperdiciando la oportunidad. Así es. Pero con que uno, al menos de 100, haya aprovechado, Haya salido adelante. haya salido adelante. En lugar de que se lo habían en los pockets de una persona. Sí, ¿verdad? para mí es ganancia. ¿Por qué? Vamos a hablar otra vez de China. O sea, ¿qué es lo que hizo China cuando tuvo la oportunidad de enviar a sus jóvenes a estudiar? Le dijo a Estados Unidos de que yo necesito mandar a mis jóvenes a estudiar. Prepararse. O sea, quisiera que tú me abrieras las puertas cuando estalló la ruptura sino-soviética. O sea, en aquel entonces Estados Unidos buscaba un aliado y decía, bueno, te abro las puertas, si tú te vuelves aliado mío, ya es un contrapeso contra la Unión Soviética. Claro, claro. ¿Y qué pasó? Bueno, China, pues ya tenía algunos jóvenes preparados que quería mandar y le pregunta a Estados Unidos, ¿cuántos me quieres mandar? Y entonces el gobierno de China lo único que le responde es, ¿cuántos puedes recibir? Mandó tantos jóvenes a estudiar al extranjero como pudo. Y la cuestión fue al final, si de 100 jóvenes, uno regresa a la nación y lo traemos aquí a trabajar con todo ese conocimiento, para nosotros es ganancia. Claro. Y hasta la fecha les ha funcionado. Un punto... Adelante, termina ese. Sí, o sea, es una visión donde el conocimiento es algo que se debe abrazar y es arriesgarse constantemente. Porque yo, por ejemplo, cuando he estado en concursos de emprendimiento aquí en Nuevo León, a mí me llegó a decepcionar que se habían prometido cerca de 50 premios, o sea, iba a haber premios para todos para que pudiéramos inyectar capital a los negocios y se pudieran seguir acelerando. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegamos a la recta final, vimos que nos inscribimos menos de 50. O sea, en todo el estado nos inscribimos menos de 50. Menos de 50 emprendedores, o sea, somos muy poquitos. ¿Y qué pasó? ¿Qué fue lo que dijeron? No, pues ¿sabes qué? Ese dinero pues ya no, nada más se le va a dar a los primeros 3 lugares financiamiento. O sea, tenemos un pensamiento demasiado atrasado. O sea, pensar que, no, es que Chuchito no lo está usando como debe de ser, es algo totalmente erróneo. O sea, siempre va a haber alguien que se esté brincando las trancas. Pero si de entre todos esos 50, uno tiene éxito, o sea, qué perfecto. Pero si de entre todos esos 50, solo 3 pueden ser los que inyecten capital, y de esos 3 solamente uno va a tener o sea, ninguno. O sea, de esos 3 la posibilidad puede ser hasta ninguno que vaya a prosperar. Adelante. O sea, ¿qué habría hecho China? Nada más tengo 50, mándalo 50. Pues mira, en la cuestión de innovación, Latinoamérica, no nomás México, están en pañales. Yo estudié, hice una tesis, etcétera, y lo sé. Entonces, en el emprendimiento y eso es más como que el cacarear el huevo, ¿verdad? Pero digo, a ver, ¿qué traen? En realidad, ¿qué onda? Y aparte, los apoyos que te dan, pues ni te van a servir, o sea, tiene que ser más crecimiento. Así es. Cortita y al pie, Darío. Vamos cortita y al pie porque se nos está yendo el programa más. Grupo Monterrey. ¿Ibas a decir algo?
Grupo Monterrey. ¿Y cómo influye en esta mentalidad del regio, ¿no? Ok, bueno, pues hubo un tiempo de prosperidad con Grupo Monterrey, ¿verdad? Actualmente pues ya hay mucha competencia industrial, ¿verdad? Sí. Pero siempre ha habido una cercanía de este grupo con los trabajadores a las ideas que se les han implementado. Y lo puedes ver en la misma Universidad Autónoma de Nuevo León, que es una escuela para hijos de obreros, o sea, no es una escuela de clases medias, o sea, es una escuela para hijos de obreros. Que la mayoría haya logrado progresar es un avance social. Y es un buen avance porque no lo sabemos ver como debería de ser. Pero todos estos grupos, ¿verdad? Vienen de ser históricamente terratenientes, vienen de ser de familias de el gobernador del estado, quizá en 1860, 1870, y pues bueno, ¿verdad? Cuando todos estos grupos entran al sector público, pues entran a sacar capital y ellos fundan sus industrias. ¿Por qué? Pues porque ya entendían realmente lo que era el sector industrial por medio de los estadounidenses. O sea, tuvimos una relación muy cercana con la industria porque nosotros fuimos los más adoctrinados por Estados Unidos, tanto en sus ideas conservadoras Como industriales. como industriales, o sea, como lo fue cuando estuvimos del lado de los confederados en la guerra estadounidense del norte contra el sur. Poco a poco los regiomontanos nos fuimos aislando del resto de la república. Y estos grupos empresariales fueron los que tomaron todo el control económico. Y tiene décadas, o sea, tiene siglos básicamente. ¿Qué fue lo que pasó? El pensamiento del regiomontano se volvió más elitista. Todos los imperios tienen 6 fases. Estas fases implican la conquista, la consolidación, luego viene el sosiego, la decadencia. Me faltan 2 fases. El adoctrinamiento. Bueno, pero al final de cuentas, todo empieza en el sosiego, ¿verdad? Cuando un pueblo se entrega al sosiego, que es la prosperidad de la que gozamos, entre comillas, los regiomontanos, ¿verdad? A diferencia del resto de la república, la gente tiende a ser más noble, más sumisa en muchos aspectos. No tiende a enfrentarse al sistema o a cuestionarlo. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos y buscamos ser personas de gratitud, que es una buena virtud. Claro. Sin embargo, se están aprovechando de ti. Sí, sin embargo, tienes que entender que realmente tú eres dueño de lo que tú has generado, o sea, tú eres dueño del trabajo y no hay ninguna persona más importante que el trabajador. No es el presidente, no es Carlos Slim, no, o sea, realmente el que sostiene la economía. Pero la gente no se da cuenta cuando se comienzan a llenar de artilugios o ideas que no conectan con el resto de la realidad. Aquí Nuevo León tuvo el caso de que cuando fue industrializado, pues fue sometido por los monopolios. Cuando llegó Pancho Villa aquí al estado, una de las quejas que se le dio a Francisco Villa fue que pues los grupos empresariales, el círculo mercantil que existía en aquel entonces, o sea, Pancho Villa llegó a Nuevo León y en esa ocasión una de sus exigencias pues fue de dinero, ¿verdad? Aparte del dinero, pues tuvo él que poner orden en los precios que se estaban manejando aquí en el estado. Y realmente lo hizo, o sea, de no ser por sus amenazas, no se bajaban los precios para los consumidores. O sea, ya estaban altos ahí. Sí, o sea, ya estaban altos. Posteriormente, todo aquello que fuera una idea de izquierda fue desplazado, porque cuando llega el PRI en el poder aquí en Nuevo León, se perpetúa conforme al status quo de la República y conforme a los grupos empresariales que ya existían.
pero nunca dejó de tener tendencias fascistas o tendencias de capitalismo extremo. Por ejemplo, está el caso de Otto Moebius. Otto Moebius fue uno de los empresarios que durante la Segunda Guerra Mundial estuvo financiando grupos de guerrilleros aquí en Nuevo León para atacar complejos industriales en Estados Unidos. Pero era un empresario regiomontano. De hecho, el Hotel Mason, que está en el centro aquí de Monterrey, tú puedes ver ahí que era una base de operaciones y creo que todavía tienen una antena de cuando operaban. Y pues actualmente sus descendientes, ¿verdad? ¿Dónde están? Sus descendientes pues son inversores de Banorte, de Vitro, de No, todas pues, estas empresas. también colocados. Sí, no, o sea, hay, hay factibilidad y hay posibilidad siempre de estarles rastreando realmente el linaje familiar Sí. a todos estos sectores. Oye, por cuestiones de tiempo, Darío, disculpa, pero quisiera hacer un cierre aquí y pues te agradezco tu presencia. Yo creo que tenemos muchos temas para en otras ocasiones. Ok. Quiero, discúlpame, que me digas puntualmente qué recomiendas, porque ya has puesto el punto de, hay un sistema donde los empresarios, el status quo, han impuesto condiciones para la población y lo vemos de que, oye, el transporte chinga, oye, pues el agua, no, pues tenemos bien porcentaje de agua, pues ya por constitución o por este tratado, pues ya está firmado. Entonces, ¿qué tú recomiendas o qué aconsejas a los chavos o a la sociedad en sí hacer a partir de estas condiciones que están complicadas? Y también que nos digas que vas a escribir un libro, ¿no? Son 2 puntos. El primero es el consejo. ¿Qué podemos hacer entonces? Ok, bueno, el primero y más importante, cuestionen qué es lo que no pueden criticar y por qué no lo pueden criticar. El segundo punto más importante para mí sería que los jóvenes entiendan cuál es el futuro y cuál es la visión. Por ejemplo, ya no tienen la misma posibilidad de tener casa. O sea, eso es importantísimo. No es normal que una persona tenga que estar pagando rentas. No debe ser considerado normal que hagas 3 horas para ir a tu trabajo y 3 horas para regresar a tu casa. Y en cuestión de recomendación para mejorar las condiciones sociales o el pensamiento, que es lo primero que debe de cambiar, es siempre abrazar a la democracia, siempre procurar que todos los cambios que un gobierno está haciendo vayan a la búsqueda del pueblo. Pero esto deben de recordar siempre, cuando el gobierno, cuando el partido político está al servicio de cualquier otra causa que no sea el pueblo, va a ser muy evidente. ¿Por qué? Porque la prioridad no puede ser solamente económica, la prioridad también debe ser social, porque al final de cuentas, sin sociedad no hay país, no hay nación. Y somos nosotros los que, si el día de mañana Donald Trump viene a invadirnos, nos van a mandar a la guerra. Y tú vas a luchar para regresar a pagar una hipoteca después de una guerra, o vas a regresar para haber entregado tu vida por empresas que no son tuyas. Esa es la pregunta que debemos hacerle a la gente y que se debe de hacer. ¿Somos hijos de la República o somos solamente esclavos de los impuestos? Sí, nuevamente parte del sistema y así vas a vivir y así te vas a morir. Así es. Digo, y lo peor es que yo son 3 niveles de personas. El primer nivel es la gente que no sabe. El segundo nivel es la gente que sí sabe. Sí. Y el tercer nivel es la gente que hace que las cosas sucedan. Entonces, hay un gran porcentaje en el primer nivel. Entonces, mínimo, vete al segundo mínimo, que sepas cómo está la cosa. Sí, pero mira, el cambio no va a venir por medio de la gente que ya está aquí o que vive aquí. El cambio viene de la gente foránea que está comenzando a residir en el estado. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen ideas. Sí, o sea, tienen otras ideas. Y si tú te vas a las industrias ahorita, cualquier chambita que tú busques, ¿verdad? Es muy común ver que pues, los regiomontanos son poquitos. Ya.
O sea, yo es lo que me topo siempre. Los Oye, sí es regiomontanos somos bien cierto. poquitos. Qué verdad, es cierto, ¿eh? Sí. Bueno, y libro, ¿estás escribiendo un libro? ¿Para cuándo viene? ¿Qué te motivó a esto? Ya para cerrar aquí. Ok, pues yo estoy escribiendo un libro que se llama El despertar de las naciones, que me motivó pues el entender el concepto de la democracia y qué beneficios debe de traer esta, cuál es la prioridad de la democracia y cuándo es una verdadera democracia y cuándo es una falsa democracia. Porque, por ejemplo, una democracia donde solamente pueden participar partidos de derecha, o en su mayoría deben de ser partidos de derecha, realmente no es una democracia. Eso sucedió aquí, ¿no? En México, está citando el caso. Pues sí, o sea, no, y es un caso a nivel mundial, o sea, porque lo único de izquierda que nos han permitido tener de representación son los movimientos woke, que los movimientos woke realmente no van a aspectos sociales. Los movimientos woke es para el detrimento de los valores de la familia y de las personas en sí. Pues no solamente los valores, o sea, es exprimir a la sociedad, porque ¿de qué te sirve a ti una mujer que no va a tener hijos? O sea, pues realmente, ¿qué es lo que debe de pasar? No es que la mujer solamente considere Ajá. que Su es un cuerpo, instrumento, ajá. sí, o sea, que es un instrumento, ¿verdad? ¿Qué garantías debe de haber por parte de la sociedad? Uno, maternidad. O sea, si las mujeres tuvieran maternidad La natalidad. financiada por las empresas donde trabajan, te aseguro que toda la población podría llegar a tener un sustento para su próxima generación de jubilación. El segundo, el, la vivienda. Si garantizas la vivienda, si garantizas las guarderías, Pues habrá pues mayor seguridad. así es, o sea, y los movimientos woke actualmente no han solicitado y no han pedido que haya maternidad pagada por las industrias ni por el No, y Estado. para empezar no dicen, oye, si la persona tiene cáncer, pues ayúdale, ¿no? O sea, es primero yo mi operación estética y no, hay más cosas, hay más gente que está lesionada, gente que no tiene pues una extremidad o algo. ¿Por qué va a estar por encima tus gustos sexuales específicos? Primero hay otros más importantes para vivir, más que los Así es. estéticos, ¿no? Sí, o sea, la sexualidad es importante. La identidad sexual es un tema más moderno, ¿verdad? Y está bien que una persona decida o no tener hijos. Completamente. Sí. Y aparte, si eres gay o lo que sea, no pasa nada. Pero ya a estar por encima, el wokeismo de ciertos valores, no tiene nada que ver que seas lesbiana, o sea, es homosexual, no pasa nada. No, lo que busca el wokismo es que nos centremos en cosas que no beneficien a los Exactamente. trabajadores. O sea, nos mantienen distraídos. En tonterías, sí. Sí, y si te vas a ver Que si los pronombres y que eso qué tiene que ver, o sea, No, o te digo sea, por tu nombre si quieres, no pasa nada. ¿qué es lo que debe pasar? Se deben de mejorar las condiciones materiales de las mujeres, de los hombres, porque hasta la fecha las mujeres siguen trabajando jornadas laborales exhaustivas. O sea, si no están luchando por mejorar las condiciones materiales de las mujeres, de las madres, de los hijos de esas mujeres, realmente, Pues está cabrón. o sea, no estás luchando por nada. Si lo que haces no materializa nada, realmente solamente estás siguiendo idealismos. Y los idealismos solamente perpetúan que las causas sociales y las condiciones materiales, que son lo que se debe de cambiar, no cambie. Muy bien, me sale, es una muy buena intención que tienes, Darío. Y la gente que le dije que si eres fifí no veas esto, algún mensaje del por qué te ves un poquito más hacia López Obrador, algo que pienses de él. Digo, creo que no lo has desarrollado, no sé si, bueno, quieres hablar de eso. Bueno, ¿Cómo te sientes? Bueno, fíjate, yo sigo en constante evolución, o sea, mi pensamiento sigue en constante cambio, ¿verdad? Para mí el movimiento obradorista es un movimiento que era necesario, ¿verdad? Pero no es suficiente al corto plazo. ¿Por qué? Porque el reformismo siempre lleva a una cosa, y es el desgaste social. El desgaste social por medio de la democracia también cansa a los trabajadores. Ahí tenemos el caso de la jornada laboral. O sea, nos aprobaron que ya tenga la gente una silla, pero o sea, pero pues una silla es un mejoralito nada más. O sea, lo que necesitamos es
que cambien la jornada laboral, por ejemplo, lleguen ya a las 40 horas. O sea, si no lo estamos haciendo y todavía está en mediación, pues realmente quiere decir que la tibieza termina traicionando a los ideales sobre los cuales se fundan las ideas principales. O sea, quiere decir una completa anulación del bienestar. ¿Y por qué? Porque pretendemos que todos seamos escuchados, todos sean escuchados, pero realmente la democracia es mayoría. Y estas cuestiones no son debatibles, no es debatible el bienestar social. Y bueno, has dicho el concepto de democracia, voy a cerrar esto. Sin embargo, cuando la democracia está, ¿cómo se dice? Predeterminada. Imagínate que dices, no, pues vota por y todos son el mismo. Sí. Todos van al mismo. Sí, sí, sí. Entonces ahí es ya un sentido más profundo. O sea, bueno, si tú hablas de la democracia real, estoy hablando Así de es. eso, la democracia real. Pero la democracia como tal puede que no exista. O sea, tú dices, bueno, yo voto por esto, yo voto... Y luego, son amigos, como quiera están vinculados. Voto por Trump o Biden, como quiera van al mismo embudo. Entonces, sí es profundo esta cuestión. Es porque lo único que hemos perpetuado son un grupo de gente que no está interesada realmente en el pueblo, solamente está interesada en acceder al poder. ¿Por qué? Porque quieren un beneficio económico. La gente debe de ser escuchada y eso que ellos hacen de mantenernos con ideas de que si es derecha o es izquierda, es woke o no es woke, realmente no está relacionado con las necesidades del pueblo. Está bien hablar de conceptos que son necesarios, por ejemplo, la integración de la mujer. Eso es importante. Sin embargo, también no podemos estar olvidando cuáles son las condiciones materiales en que las están dejando. O sea, y si los gobernantes que vienen solamente nos están hablando de que integran a la sociedad, pero realmente no hacen nada con respecto a las condiciones materiales como fuera el transporte público, es porque solamente buscan beneficiar a un grupo de oligarcas, porque ellos son sus verdaderos patrones, no son ellos autodeterminados. El sector privado siempre va a estar por encima. Ya hablamos de que el 18% de la economía está en manos del Estado y el resto está en manos del sector privado. Entonces, cuando nosotros despertemos y nos demos cuenta de que nosotros tenemos un poder y qué posición tenemos, vamos a poder cambiar este rumbo. Y la gente debe de buscar que la soberanía sea la que gane sobre las cosas, que la unidad y el individualismo no son compatibles. Somos todos parte de la sociedad y somos todos los que dependemos los unos de los otros. Y debemos dejar de alimentar estas ideas que perpetúan solamente a gente que busca seguir movimientos de perros. Parecen perros hambriados buscando un hueso. Pero realmente lo que debemos de hacer es abandonar ese movimiento de perros que buscan los partidos derechistas y acercarnos al movimiento humano. Y lo peor es la gente que idolatra pues a estos perros de los que estás hablando. Sí. O sea, dices, no le digas nada al perro, hombre, está bien bonito. Está bien bonito. No, o sea, está bien bonita esta... Bueno. Claro, y pues ahí lo ves tú el caso de Samuel García, ¿verdad? Sí. O sea, pues bueno. O sea... Pues aquí está Darío, esperemos tu libro cuando lo tengas, te voy a invitar para que aquí lo promociones. Sí. Es un placer para mí tenerte aquí, fuiste mi alumno en algún momento y veo que vas progresando y evolucionando, como tú dices. Y pues, esto es Agramón y compañía, suscríbanse, aquí estamos, Darío con nosotros, nos vemos a la próxima. Gracias.